Para continuar con la actividad, pues voy a dar mi última charla y la verdad es de que es bastante corta porque hablar de puerperio pues no hay mucho descrito aún. Son solo recomendaciones y pues no me voy a ahondar ya en lactancia materna, que ya se habló bastante de eso. Entonces, es una charla bastante cortita, muy sintetizada y voy a iniciar diciendo de que va a depender en qué momento del puerperio estamos manejando a la paciente. Me voy a enfocar principalmente en el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas que debemos de hacer en esas primeras 24 horas y luego voy a hablar un poquito del puerperio inmediato, que es de los 2 a 10 días, porque sepamos de que el puerperio alejado, que ya está muy alejado, si hay una paciente infectada en ese momento, se va a tratar como una paciente adulto no embarazada, ¿verdad? Entonces, no voy a hablar acerca de esas dos etapas, sino que solo de las primeras, que sería inmediato. Entonces, igual hay muchas recomendaciones de cómo hacer, qué hacer en el puerperio, sin embargo, hay más que todo escrito acerca de manejo de paciente hospitalizada, embarazada. En el puerperio no hay tanto, tan amplio, sin embargo, lo que se encuentra ahorita en los reportes es que la paciente va a depender si ha sido una cesárea o parto vaginal. Esta tiene que recuperarse en la misma área, idealmente, de aislamiento en donde fue su cesárea o parto. El personal que la atienda en esa área tiene que ser, obviamente va a depender mucho del estado de la paciente, pero si la paciente está estable, pues se puede continuar el monitoreo ahí, que sería las primeras 2 horas después de un parto, que es para revisar o evaluar el tono uterino, que no haya complicaciones inmediatas secundarias a anestesia, hemorragias en ese momento. Idealmente el personal, el mismo que tenía el parto, tendría, o sea, la obstetra, enfermería, evaluar a esa paciente y luego ya pasar al área de encamamiento, dependiendo obviamente del estado de la paciente, ya sea encamamiento, aislamiento o unidad de cuidados intensivos. Se ha hablado mucho acerca de la analgesia en este tipo de pacientes. Se prefiere utilizar paracetamol, tratar de evitar AINES. Ahí habló la doctora Sandoval acerca de la heparina que se debe utilizar. En este caso, sí, se continúa. Todas las guías que revisé determinan o ellos sugieren que sí se continúe durante el puerperio inmediato, ya sea en el ingreso hospitalario e incluso, perdón, hasta 2 a 6 semanas después del parto, según sea el caso. La transmisión vertical, pues aún no se sabe, aparentemente no, al igual que en la lactancia materna. Sin embargo, cada hospital, cada centro tiene que tener su propio protocolo de si dar o no lactancia materna. Ya la doctora nos habló de que pues el apego piel a piel es preferible evitarlo. Todos los bebitos que han nacido de una madre positiva tienen que ser evaluados realizarle el hisopado o la prueba en el momento del nacimiento. Más adelante se va a hablar acerca de eso. Y el recién nacido, aquí hay también controversia. El Ministerio de Salud de Guatemala indica que sí puede estar en la misma habitación con algunas medidas de precaución y de higiene. Hay otras series u otras recomendaciones que dicen que no. Va a depender, como les digo, mucho de cada lugar donde nace el bebé. Evitar el mayor contacto posible de la madre positiva con el recién nacido, eso es algo muy lógico. De todas formas, en el momento de la lactancia, en el momento de que se va a hacer ese contacto muy estrecho, pues tiene que tomarse las medidas necesarias de higiene, ¿verdad? Esto lo puse porque quise hablar un poquito acerca de la lactancia materna. No hay mucho descrito. Solo fueron 9 pacientes evaluadas, en el que se evaluó en este estudio, pues la lactancia materna. Se hicieron pruebas a nivel de la leche materna y todas salieron negativas. Entonces, a raíz de eso, la CDC y la OMS han recomendado, porque se ven mayores beneficios utilizando lactancia materna que utilizando sucedáneos. Entonces sí se ha recomendado en la mayoría de publicaciones dar lactancia materna a hijos de madres positivas a COVID, con las respectivas medidas: lavarse las manos antes de tocar al recién nacido, utilizar mascarilla quirúrgica durante la lactancia, lavarse las manos antes de tocar, si van a usar algún extractor de leche,
mamilas, limpiar los utensilios después de cada uso. Todo esto se tiene que tomar las decisiones de dar o no dar lactancia entre todos, ¿verdad? Obstetra, pediatra y padres, según sea el lugar donde nazca el bebé. Tiene que haber un consentimiento informado también ante la duda, porque esto es algo nuevo, como volvemos a mencionar, no hay algo descrito o estudios amplios o series grandes que nos indiquen si en realidad la lactancia es inocua. Sin embargo, en este momento, pues sí, sí se está dando en la mayoría de recomendaciones. También tenemos que tener en cuenta que no siempre la madre va a estar estable. Pueden haber, como sabemos, varios escenarios y en uno de ellos, pues tomar en cuenta aquellos casos en los cuales la madre va a estar grave. Y en estos casos, ¿qué se recomienda? Pues en realidad se puede utilizar algún extractor de leche. Esto va a depender mucho porque ya saben que en las unidades de cuidados intensivos, pues mientras menor contacto haya con las personas, con los pacientes, o mientras menor objetos hayan como que puedan diseminar el virus, es mejor. Esto también, como les menciono, sí, en algún momento lo pone OPS como una probabilidad, se puede hacer, ahí sí que dependería de la unidad de cada hospital, pero se menciona en algunos párrafos. Y si la madre está estable, pues iniciar la lactancia materna en la primera hora, siempre y cuando sea un lugar adecuado y aislado. Después del nacimiento y después de haber dado una asesoría adecuada acerca de higiene y protección personal. Aquí quise poner algunos puntos específicos que la CDC recomienda hacia las madres, que usar mascarilla, lavarse manos, que eso ya lo mencioné. Es importante explicar cómo se debe lavar el pezón antes y después de dar lactancia, cómo extraer la leche, cómo hacer una adecuada lavado de lo que se esté usando, en este caso los recipientes, antes de meter la leche materna, después de haber sido utilizados. Todo esto hay guías específicas para madres que la doctora Díez ya comentó anteriormente, y procurar también entrenar a otra persona aparte de la madre para que le ayude en aquellos casos que se esté utilizando biberón. Nuestro ministerio, pues en Guatemala sí, según el Ministerio de Salud, sí está recomendado. Como les vuelvo a mencionar, va a depender mucho de cada hospital, porque también cada hospital tiene protocolos específicos. Y la decisión final va a ser tomada con un consenso entre familia, médico y pediatra. Tenemos que continuar las medidas necesarias. ¿En qué momento voy a dar el alta hospitalaria? Esto va a depender pues de la estabilidad de la paciente, pero tiene que ser la decisión del alta hospitalaria tiene que ser también en conjunto, no solo, bueno, la paciente pues ya está desembarazada, ya no es de ginecobstetricia, ya pasa a medicina interna, no. Tenemos que verlo en conjunto, medicina interna, infectología, ginecología obstetricia, considerar que puede ser una persona transmisora de la infección hasta 14 días después de la resolución del cuadro o 4 semanas después de la desaparición de los síntomas. Entonces, ante esto, muchos hospitales han preferido tenerlas en aislamiento y darles egreso con PCR negativas. Esto va a depender también de cada país. Se recomienda uso de heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas, aislamiento, hacer la cuarentena correspondiente en casa, explicar muy bien eso a familiares, cómo cuidar a esta paciente, el seguimiento telefónico en las primeras 24 a 48 horas del alta tiene que ser tiene que ser constante. Posteriormente, según la evolución clínica, pues ahí se recomienda un seguimiento telefónico, ya que la paciente se supone que ya está estable, por lo tanto ya se le puede dar de alta. Y en otros casos, OMS también ha recomendado que se pueda dar el alta con 2 test negativos de COVID-19. Si no hay test, pues por lo menos esta paciente tiene que cumplir un mes de aislamiento en casa. Y ya casi para terminar la charla, se ha recomendado en el puerperio el uso de heparina de bajo peso molecular en pacientes que han presentado la infección por COVID.
En estos casos, por lo que la doctora Sandoval ya mencionó, los factores procoagulantes que se manifiestan en el embarazo, cambios fisiológicos que la paciente embarazada tiene que la hace más propensa a una enfermedad trombótica, el reposo que va a tener después, por ejemplo, de una cesárea, el procedimiento quirúrgico, en este caso si fue una cesárea, todos estos factores hacen muy elevado el riesgo, aparte de la infección en sí, de presentar enfermedad tromboembólica. Entonces, en estos casos hay unos protocolos que se ha dicho que en pacientes que han tenido una enfermedad leve o asintomáticas, incluso pueden utilizar la heparina bajo peso molecular por 7 días a 2 semanas si no hay presencia de comorbilidades. Pero en aquellas pacientes que han estado, por ejemplo, mucho tiempo en unidades de cuidados intensivos o en reposo prolongado, pueden, o alguna otra comorbilidad como diabetes gestacional agregada o preeclampsia, por ejemplo, en estas se recomienda dar heparina bajo peso molecular o continuarla hasta 6 semanas posparto. En una infección en el puerperio ya más alejado o tardío, pues se va a tratar como una paciente pues adulto no embarazada y ya pues esto no es el objetivo de la charla. Por lo tanto, eso es lo que les tenía para la noche de hoy y muchas gracias por su atención.